Un saludo para todos. Como parte final del módulo 9, presentación final de planos, vamos a ver algunos procedimientos para realizar pues esta presentación en la sección en perfil, ya que hemos visto cómo hacer la presentación adecuadamente de acuerdo a la normativa INVIAS en planta, igualmente en secciones. Entonces pues inicialmente partimos del modelo como tal que nos da la normativa, pues estamos en el capítulo 9 de la norma INVIAS 2008 y pues acá tenemos los elementos principales con los que vamos a contar. Entonces pues a partir de este vamos a verlo ahora directamente desde el template creado. Entonces en este caso nosotros tenemos este template que se llama planta perfil final. Entonces bueno, pues tenemos los elementos básicos. En este caso pues nosotros ya contamos con la diagrama de transición de Peraltes y con estos otros textos complementarios. Digamos que bueno, como factor importante tenemos que pues este se copió a partir del archivo base que nos ofrece el propio INVIAS. Entonces pues ¿qué tendríamos aquí que revisar como adicional? Pues bueno, que creamos algunos campos, por ejemplo como campos de autor, campos de título, campos de nombre de layout y campos de la fecha, que son pues campos dinámicos que se van a ir llenando. Y pues ahorita cuando estemos a punto de terminar vamos a ver cuál es la función de cada uno de estos. Adicionalmente pues entonces bueno, vamos a tener aquí nuestro espacio para el perfil, vamos a tener las convenciones con las que vamos a trabajar y vamos a tener pues unas distancias para generar esas guitarras superiores. Entonces pues vamos a darle aquí comando de distancia y vamos a medir pues cada una de ellas. De aquí a acá entonces tenemos 10 milímetros, por consiguiente pues esta otra también será de 10 milímetros y cada una pues de las elevaciones también será de 10 milímetros. Y finalizamos entonces midiendo esta última, que es la del peralte, de 20 milímetros. Listo, entonces con esa base ya podemos cerrar este archivo y vamos a revisar entonces directamente lo que nosotros tenemos desde el modelo. Entonces bueno, aquí no va a guardar porque no hicimos pues un cambio representativo. Bueno, entonces como tal en este modelo que tenemos únicamente el diseño en planta con el peralte calculado. Y pues ahora vamos a proceder a dibujar el perfil. Entonces de acuerdo a los procedimientos que hemos visto en clase, lo vamos a crear rápidamente. Le damos perfil y le vamos a crear perfil a partir de superficie. En esta ventana entonces nosotros sabemos que tenemos pues diferentes alternativas para crear cada uno de esos perfiles, ya que si nos remitimos a la norma pues vamos a tener tres perfiles: el perfil de la banca izquierda, la banca derecha y el propio perfil del eje, pues lógicamente del terreno natural. Entonces pues nosotros podemos crearlo a partir de esos alineamientos desfase que hemos creado, que contemplan digamos que el sobreancho calculado. Entonces siempre pues esa va a ser la opción recomendada. En este caso pues como no hemos calculado el sobreancho, lo vamos a hacer pues también de la otra forma que se puede hacer. Seleccionamos el eje, seleccionamos la superficie, le decimos añadir y vamos a añadir entonces un offset a ese eje. Entonces puede ser el primero de menos 3 metros referente pues a la banca izquierda y el segundo de 3 metros referente a la banca derecha. Le damos a añadir y le damos dibujar visualización en perfil. Estos elementos los vamos a dejar tal cual para pues modificarlos posteriormente. Le damos crear y vamos a seleccionar el punto de origen. Listo, entonces en este caso ya tenemos nuestro perfil creado. A continuación lo primero que tenemos que hacer pues va a ser modificar esos estilos propios del perfil. Entonces en este caso vemos que la banca izquierda se presenta de color rojo, la banca derecha de color azul y el eje de color verde. Entonces pues como sabemos cuál es la banca izquierda, seleccionamos aquí y nos dice entonces 3. Este como tal se llama ISA acuitiva normal y este que tenemos aquí es de menos 3. Entonces como tal este que voy a seleccionar sería el de la banca izquierda. Entonces lo seleccionamos, le damos Profile Properties, propiedades del perfil, y vamos a cambiar entonces ese estilo que nosotros tenemos. Pues en este caso vamos a seleccionar le vamos a dar copiar selección actual y vamos a copiarlo, vamos a decirlo entonces banca izquierda, y en display pues vamos a seleccionar cada uno de esos componentes y aquí pues vamos a cambiar la capa. Entonces en este caso nosotros tenemos pues las capas ya copiadas directamente que nos ofrece el INVIAS y pues vamos a buscar entonces la que tenemos. Entonces en este caso buscamos banca, borde izquierdo y borde derecho. Entonces dimos que el borde izquierdo era rojo, le damos OK, le damos a aplicar y le damos a aceptar, le damos a aplicar, aceptar,
y como vemos pues ya tiene esas propiedades. Vamos a repetir ahora el mismo procedimiento con la banca derecha. Bueno, entonces como nos damos cuenta ya tenemos modificado pues esos estilos de acuerdo a la norma del terreno natural. Ahora el siguiente paso sería pues crear el propio diseño de la rasante o el diseño en vertical. Entonces pues para eso venimos a perfiles, crear perfil a partir de composición, seleccionamos nuestra visualización de perfil y aquí pues lo vamos a llamar rasante. En este caso pues digamos que se repite el mismo procedimiento, vamos a nosotros a crear un estilo nuevo de una vez y pues yo ya lo creé y se llama rasante. En el set de etiquetas, perdón, pues lo vamos a dejar sin etiquetas para más adelante pues añadirle todas las demás. Entonces le vamos a dar OK y pues a partir de nuestra ventana de herramientas de creación de alineamiento pues vamos a crear esa rasante. Bueno, entonces como tal en cuanto a estilos, nosotros los perfiles como tal ya estarían listos. Bueno, más adelante pues agregamos las etiquetas que sean necesarias y ahora lo que tenemos que cambiar es el propio estilo de visualización de ese perfil. Entonces si nosotros revisamos aquí pues tenemos que como tal entonces las abscisas están cada 100 metros, digamos que las principales, pero cada 10 metros las secundarias, la grilla secundaria. Y en cuanto a las cotas o elevaciones pues las tenemos cada metro. Entonces vemos que no tenemos digamos que como tal grilla secundaria, sino únicamente grilla primaria. En cuanto a colores pues vemos que los dos están como en la misma capa, que vendría siendo pues una capa de grilla, y ya vamos pues a ver cómo se edita eso. Entonces en este caso nosotros tenemos en realidad cada 10 metros las elevaciones y las abscisas están bien, pero no tiene la composición adecuada porque vemos que está girado a 90 grados. Entonces, ¿cómo hacemos esa modificación? Primero vamos a modificar las elevaciones. Entonces seleccionamos la visualización del perfil y le decimos editar estilo de visualización del perfil. Entonces pues aquí en este caso nosotros ya creamos un estilo igualmente como veíamos para los perfiles, pero pues en este caso se llama perfil in vías. Entonces en el gráfico tenemos la escala 1 a 100 en la vertical y la escala 1 a 1000 en la horizontal, que coincide pues de acuerdo a la normativa. En grilla lo dejamos tal cual, esto no lo vamos a editar, y igualmente pues en la anotación de los títulos, porque como veíamos nosotros en la plantilla, nosotros no necesitamos de que el perfil genere títulos porque ya lo tenemos como tal allá listo. Entonces importante, entonces para los ejes horizontales entonces dijimos que el intervalo era cada 100 metros del principal y el secundario pues cada 10 metros. Igualmente pues lo hacemos para el eje inferior, entonces el principal 100 y el secundario de 10. Perfecto. Entonces para los ejes verticales, entonces pues que estos son como los que más me interesan modificar de acá, porque ya vemos que las etiquetas del eje horizontal lo vamos a manejar con la guitarra. Entonces pues decimos que sea cada metro y el secundario pues que sea también cada metro. Igualmente para la izquierda entonces cada metro y cada metro. Finalmente nosotros vemos entonces que el tamaño del texto como tal está como un poco pequeño, lo vamos a dejar de 2.5 y aquí también lo vamos a dejar de 2.5. Bueno, entonces ahora pasamos a Add Display y aquí vamos a seleccionar qué es lo que queremos ver y qué no. Entonces en este caso tenemos el título del gráfico, no lo queremos ver como tal. Bueno, el eje, la anotación o las etiquetas del eje izquierdo sí le queremos ver las principales y está en la capa grilla gruesa, sí, podríamos dejarlo así. El eje derecho entonces está igual y tenemos activado también la anotación entonces del eje derecho. Entonces eso es lo más importante, que estén activados esos dos para que me muestre los textos tanto en la izquierda como en la derecha, los textos de las cotas. Entonces lo que nos faltaría modificar serían las grillas. Entonces en este caso tenemos las 4 grillas prendidas, estaría bien, pero entonces sería interesante que todas las dejáramos en el formato grilla delgada. Le damos OK, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Entonces si se dan cuenta ya vemos nosotros que se hace esa modificación. Adicionalmente nosotros podríamos generarle un desfase, porque si ustedes se dan cuenta revisando aquí pues como tal esas etiquetas de esas cotas pues se encuentran tanto digamos que a la izquierda como a la derecha con un desfase interesante. Entonces pues ese desfase lo podríamos ver una vez que carguemos la plantilla, pero pues desde ya podríamos hacer digamos que una aproximación. Entonces venimos a los ejes verticales y aquí entonces en el lado derecho nosotros vamos a tener un desfase en X. Entonces pues ese desfase en X queremos que sea positivo para que salga al lado derecho
del perfil. Entonces pueden ser, por ejemplo, unos 15 milímetros. Probamos, le damos a aplicar y vemos pues que él sale. Igualmente con el eje izquierdo lo vamos a dejar, pero entonces ya no lo vamos a dejar de 15, sino lo vamos a dejar de menos 15 porque queremos que vaya en el sentido izquierdo. Perfecto, y le damos a aceptar. Bueno, entonces lo siguiente que nos haría falta sería comprobar el tema de la guitarra. Para eso entonces seleccionamos nuestra guitarra. Entonces vemos que nos presenta elevaciones y abscisas. No queremos que nos presente digamos que elevaciones, sino únicamente las abscisas. Seleccionamos y ya no vamos a venir a editar estilos, sino a editar como tal las propiedades de esa visualización de perfil. Entonces tenemos creado esa guitarra. Entonces venimos aquí a estilo, le damos doble clic y aquí vamos a modificar ese estilo. Entonces acá sencillamente le damos a editar. Tenemos nosotros el Major Station. Y aquí en el layout vamos a tener que tenemos el Station Value, que son las abscisas, y el Existing Ground Elevation, que son las elevaciones. Entonces este Existing Ground pues yo lo voy a eliminar porque no lo queremos, y en el Station Value vamos a modificarlo. Entonces acá me lo está presentando con K minúscula, yo quiero que me lo presente con K mayúscula. Le damos OK, la altura del texto está bien, y de pronto lo que quiero es que tenga una rotación de 90 grados. Si nosotros miramos, está un poco hacia abajo, entonces necesita un desfase en Y positivo, que podría ser de unos 20 milímetros. Ya comprobamos a ver si así nos sirve. Entonces le damos OK, vamos a darle a aplicar y vamos a ver por aquí. Entonces bueno, nos fuimos un poquito más arriba, vamos a corregirlo rápidamente. Entonces regresamos y le vamos a dar un desfase en Y que sea de 10 milímetros. Aplicar, aceptar, aplicar, aceptar, y le decimos que OK. Entonces bueno, como tal me parece que la presentación está adecuada. Si nosotros queremos modificarlo, pues de esa misma forma lo haríamos. ¿Qué otro detalle me parece aquí importante para señalar? Entonces bueno, si se dan cuenta, nosotros tenemos pues esta elevación adicional, pero bueno, ya la veremos ahora que generemos las vistas del perfil como tal. Bueno, entonces nosotros, si venimos de nuevo a la normativa, tenemos que se presentan entonces tres guitarras, por decirlo así: una guitarra de relleno, una guitarra en corte y una guitarra del diagrama de transición de Peraltes. Ya miramos nosotros entonces pues que teníamos aquí 1 centímetro, 1 centímetro y 2 centímetros. Entonces vamos a generar pues esas guitarras. Entonces seleccionamos nuestro perfil, venimos entonces a propiedades de visualización del perfil, y aquí entonces en las bandas o en las guitarras, entonces ya no queremos que sea en la parte de abajo del perfil, sino que sea en la parte de arriba. Entonces selecciono Top of Profile View, selecciono y vamos a tener pues diferentes como herramientas, ¿no? Entonces por ejemplo tengo Super Elevation, tengo Profile Data. Vamos a generarlo pues en el orden que está. Entonces tenemos primero el relleno y tenemos el corte. Entonces selecciono y le voy a dar Fill Data. Fill Data, le voy a dar añadir. Entonces él me dice que si pues agregarlo a todos los puntos como tal, le digo que sí. Tenemos un gap, que es un espaciamiento, y yo le voy a decir que ese espaciamiento sea de 0, pues es decir, para que se pegue directamente en la parte de arriba. Voy a tener un perfil 1 y un perfil 2. Entonces el perfil 1, la superficie del terreno natural, y en el perfil 2 pues la rasante. La rasante, perfecto. Entonces ahora vamos nosotros a seleccionar ese estilo y lo vamos a comprobar. Entonces nosotros tenemos como tal una altura de la banda que decimos que es de 10 milímetros para que nos cumpla y nos cierre como tal en ese espacio que tenemos desde la plantilla. Y vamos nosotros pues a modificar el Major Station, que es el único que nos interesa. Entonces nosotros tenemos Fill, tenemos como tal pues el texto que está rotado 90 grados. Si nos sirve, acá sencillamente podríamos cambiarle ese tamaño por ahí a 1.8 para que me lo genere adecuadamente. Y aquí en el formato pues yo le podría dar entonces que sea white, que sea blanco. La rotación está adecuada, le digo aplicar y le digo aceptar. Entonces nosotros aquí tenemos por ejemplo para que me genere unas líneas, para que me lo cierre, entonces le digo que lo aplique digamos full band and height ticks, para que me aplique esa línea totalmente dentro de la banda creada. El display pues decimos que si el borde de la banda, que si el major ticks, bueno, le damos tal cual, pero sencillamente pues lo vamos a seleccionar todo. No selecciono más abajo porque no están más activos, o sea, no tienen activo su visibilidad, y vamos a cambiarle la capa. Entonces podría ser, nosotros tenemos un formato delgado que es digamos que en color negro, y le damos OK. También podríamos cambiarle directamente el color, pero pues tendríamos que seleccionarlo
y decir que lo seleccione por capa, Belayer, ok, y le damos aplicar, aceptar. Ok, vamos a darle a aplicar, le vamos a dar a aceptar. Entonces ya vemos nosotros que se nos genera esa banda respectiva. Entonces de pronto, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces generarle un offset, un desfase, para que esto me lo genere, digamos que en el centro. Entonces de esa forma cumpliríamos, y como vemos no tenemos aquí una rotación de 90 grados, sino pues que el texto se presenta horizontalmente. Entonces pues vamos a corregir eso, y adicionalmente pues vamos a quitar el título que no es necesario. Entonces, bueno, entonces para editar esa visualización lo seleccionamos, le damos entonces propiedades, venimos entonces a Top of Profile View, que es lo que necesitamos en realidad, y vamos a seleccionar entonces el Field Data, que fue el que creamos. Entonces le damos aquí a editar, vamos a venir primero al display, decimos que el título no lo queremos ver, entonces apagamos esa visibilidad, y vamos a componer la banda como tal, o la etiqueta, perdón, del Major Station. Entonces le damos Compose Label, y decimos nosotros que no queremos que nos lo muestre, digamos que con un ángulo de rotación, sino que esté en ceros. Le damos 0, y aparte queremos nosotros que tenga un desfase en X, perdón. Entonces bueno, decimos que esto tiene más o menos 10 centímetros, entonces necesitaríamos 5, entonces sería de menos 50 milímetros, para que me lo corra 5 centímetros, ¿no? Entonces le damos a aplicar, aceptar, le damos a aplicar, aceptar, y vamos a ver esos cambios. Entonces le damos a aplicar, y ya lo tenemos, entonces lo tenemos de una forma más adecuada, ¿no? Entonces pues él me va a presentar esa composición donde yo tenga, digamos que hecha esa edición. Bueno, entonces de la misma forma vamos a repetir entonces ahora, pero para nuestra banda de corte. Entonces pues selecciono, le damos Profile View Properties, y vamos nuevamente a Top, y vamos a crear entonces la banda de corte, y le vamos a dar a añadir. Le digo que ok, y aquí nuevamente en el gap le voy a decir que 0, porque él me lo va a pegar inmediatamente después de fill, y hago las mismas modificaciones que vimos anteriormente. Bueno, entonces como podemos ver, ya creé la banda correspondiente al corte, y adicionalmente ajusté esta banda, ya que no le habíamos dado el tamaño adecuado según el formato en vías, que aproximadamente son 11 milímetros. Entonces como tal nos haría falta generar nuestro diagrama de transición de peraltes. Entonces para eso pues seleccionamos el perfil, repetimos el procedimiento, entonces venimos a Top of Profile View, vamos a seleccionar Super Elevation, vamos a seleccionar pues en este caso esta copia que yo hice, y le vamos a dar a añadir. Vamos entonces ahora a editar ese estilo, o pues no sé, me parecería interesante generarlo primero, y a partir de ahí pues miramos que necesitamos cambiar y que no. Entonces le damos a aplicar, y le damos a aceptar. Entonces vemos, bueno, pues que tenemos aquí este título y este borde que no lo necesitamos. Tenemos pues adicionalmente etiquetas que no son las pertinentes, o sea, no necesitamos ninguna de estas etiquetas, sino necesitamos únicamente la transición como tal. Entonces bueno, seleccionamos el perfil y lo vamos a editar, vamos a editar esa banda. Entonces venimos a Top of Profile View, la vamos a editar, y vamos a decir inicialmente pues que se llame en vías ese estilo que estamos editando, y vamos pues entonces primero vamos a darle, entonces decimos que la altura es de 20, es decir de 2 centímetros, y vamos a ocultar pues que el título, ¿no? Entonces venimos a Display, y aquí pues vendría siendo como lo más importante. Entonces el borde de la banda si lo queremos, el borde o la caja del título eso no lo queremos, no queremos el texto. Vamos a dejar todos los tics o todas las marcas, que eso me van a servir pues para generar, digamos que yo estas etiquetas que pues nos toca hacerlas manualmente, que son los puntos de geometría horizontal, y vamos a quitar entonces todas las etiquetas. Entonces label, todo lo que sea label lo vamos a quitar, y aquí entonces vamos ahora sí a modificar lo que nos interesa, que son entonces como tal pues estas líneas que están en color azul. Estas líneas también las podría yo eliminar, que son estas líneas que están en color azul, y la línea de referencia. Entonces esa línea de referencia pues le vamos a cambiar la capa para que sea eje, que se presenta ya en color naranja. Le damos ok, y vamos a cambiar entonces todo lo que sea izquierdo lo vamos a dejar de color rojo, y todo lo que sea derecho de color azul. Entonces seleccionamos izquierdo, serían esos 4. Vamos a cambiar la capa, pues buscamos izquierdo, entonces sería borde izquierdo, le damos ok,
Igualmente repetimos entonces con el derecho, pero pues ahora queremos que sea borde derecho. Muy bien, le damos OK, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Entonces OK, aquí entonces tenemos este espaciamiento de 12.5 milímetros, nosotros no lo necesitamos, le damos 0, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Entonces como tal ya estaría creado nuestro diagrama de transición de peraltes. De pronto pues estas líneas que yo creé las voy a utilizar únicamente para yo pues añadir estos puntos, pero pues después las voy a ocultar de la misma forma, ¿no? De pronto lo que podría hacer sería disminuir ese tamaño, porque pues esto no tiene los 2 milímetros que habíamos planteado, los 20 milímetros, perdón, que habíamos planteado. Entonces venimos, vamos a seleccionar ese Super Elevation, vamos a modificar el estilo en vías que creamos y le vamos a dar aquí en Band Details. Entonces aquí tenemos en la altura de la banda, no queremos que sea automática, sino que sea una específica. ¿Cuál es esa específica? 20 milímetros. Le vamos a aplicar y le damos a aceptar. OK, aplicar y aceptar. Perfecto. Entonces ya tendríamos como tal creado nuestro diagrama de transición de peraltes de acuerdo a la normativa. Entonces, no siento más. Bueno, de pronto también nos haría falta cambiarle ese color a los bordes, que se nos hizo falta. Entonces regresamos, top, en vías. Pues es el mismo procedimiento, básicamente el mismo procedimiento que hemos estado viendo. Entonces pues prefiero cambiarle la capa en vez del color. Buscamos, puede ser grilla delgada, grilla gruesa, inclusive por lo que es el borde. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. OK, y aplicar. Entonces ya nosotros tenemos esa composición, digamos que muy similar a lo que nosotros teníamos en la normativa. Bueno, ya entonces como pasos finales dentro de esa edición pues como tal del perfil, nosotros vemos que necesitamos agregar unas etiquetas de pendiente, unas etiquetas de curva y unas etiquetas de los puntos de inflexión verticales. Entonces vamos pues a añadirlas. Entonces para eso seleccionamos nuestra rasante, que es como tal el perfil al que le queremos añadir. Entonces le decimos editar etiquetas de perfil. Se nos va a abrir una ventana pues similar a la que nosotros estábamos trabajando. Entonces tenemos entonces los puntos de geometría horizontal también se suelen ser pedidos, pero pues inicialmente vamos a agregar lines, que vendrían siendo las pendientes, y aquí pues queremos la pendiente en percent grades. Entonces le vamos a dar a añadir, y aquí este estilo yo lo podría copiar y vamos a llamarlo invías. Y lo vamos a editar. Entonces pues de la misma forma en la que hemos venido trabajando, realmente no es mayor opción. Pues le cambio aquí la fuente, ya la tenemos en Arial, le damos white, le damos OK, la altura del texto me parece que está bien, 2.5, y la dejamos tal cual, aplicar, aceptar, OK, y la vamos a generar, le vamos a aplicar y le vamos a aceptar. Entonces ya vemos que se nos genera esas pendientes de cada uno de nuestros tramos. Perfecto. Entonces la siguiente etiqueta que nosotros tendríamos que agregar sería la de las curvas. Entonces volvemos aquí, me dice bueno, selecciona el perfil, seleccionamos nuestro perfil de rasante, y tenemos entonces el crest curves y sag curves. Entonces crest respectivo como a las curvas en cresta o las curvas convexas, y sag pues a las curvas tipo columpio o cóncavas. Entonces pues vamos a agregar de las dos. Si tenemos de las dos, entonces vamos a crear entonces puede ser un crest and sag, y vamos a añadirlo, pero entonces vamos a copiar ese estilo y lo vamos a llamar entonces invías. Vamos a cambiar entonces cada uno de esos parámetros que tengamos. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, qué nos está generando. Entonces acá tenemos los componentes, tenemos este BUS y EUS. Vamos a ver si el invías nos lo genera. Entonces tenemos el PCB y la cota, ¿no? Entonces vamos a revisar qué nos dice en el BUS, y me dice que me está generando entonces efectivamente pues esa abscisa y la elevación. Ahí está perfecto. Entonces aquí yo lo único que tendría que hacer pues sería cambiarle eso para que me diga PUS, y aquí para que me diga cota. Pues siempre guiados aquí del invías, ¿no? Entonces vemos que no tenemos unidades, es más, no tenemos ni siquiera los dos puntos que se están generando ahí. Entonces podríamos dejarlo únicamente con el espacio. Perfecto, y lo selecciono y aquí le digo que sea en color negro. La fuente está bien, le digo OK,
le digo aplicar y le digo aceptar. Entonces ok, vamos a ver qué cambio hicimos. Entonces nosotros generamos, a ver, por ejemplo en esta curva. Entonces como dijimos que estábamos modificando únicamente las curvas tipo cresta, pues esa etiqueta me va a aparecer en las curvas tipo cresta. De pronto revisemos esta, que es un poquito más interesante. Y tenemos que ya la tenemos tal cual, de acuerdo a los requerimientos de la norma. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a modificar pues de pronto pero entonces ya no lo llamamos PVC, sino lo llamamos PTV. Bueno, entonces ya hice esa modificación con entonces el punto de curva vertical y el punto tangente vertical, ¿no? Entonces lo que nos haría falta sería modificar la información central como tal. Y si revisamos, pues nosotros tenemos que me presenta únicamente la longitud, el parámetro K y el E o la externa de la curva. Entonces, ¿cómo modificamos eso? Igualmente repetimos el procedimiento. Entonces por aquí lo editamos ese estilo en vías y lo vamos a generar. Entonces por aquí nosotros tenemos PV Station. Vamos a revisar cuál es el componente de este. Entonces aquí me está generando la elevación del punto de inflexión vertical, el abscisa del punto de inflexión vertical, el parámetro K, que ese es el que necesito, la longitud y la externa. Entonces bueno, este lo voy a pasar por aquí, le digo control X, lo pego aquí y aquí quiero que me diga únicamente L igual a, aquí entonces que sea acá le digo enter porque ya tengo la K como tal, y aquí sencillamente que sea igual, y tendríamos nosotros entonces también la externa. Entonces para eso me vengo aquí, le digo externa es igual a y buscamos. Entonces nosotros aquí tenemos external secant, esta es la que nos corresponde. Miramos si la presión está adecuada, pues sí, son 3 decimales, lo añado, perfecto, y ya únicamente entonces vamos a cambiar el formato. Entonces le digo white y le digo white, listo. Igualmente pues ahora vamos a hacer entonces con las líneas, acá en estas líneas les vamos a cambiar el color. Pues en algunas ocasiones digamos que al ser bloque ellas como que no permiten hacer esta modificación. Ya vamos a ver digamos cuáles de esas tienen ese inconveniente, o si sencillamente pues así yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces así repito el procedimiento con todas las flechas, start arrow en arrow, con cada uno de los componentes. De esa forma pues tengo la mejor composición, ¿no? Entonces es el dimension line, creo que sería el que nos hace falta, y pues adicionalmente las marcas que están en color rojo. Entonces vamos a aplicar, le vamos a aceptar y vamos a ver si nos coge. Entonces sin ningún problema entonces ya tenemos modificado ese color. Seguramente me haría falta cambiar esta marca y como tal pues aquí el achurado de esa flecha, pero pues ese sería el procedimiento. Bueno, entonces como les decía, pues hay algunos bloques que no me permiten modificar tan fácilmente su color. Entonces pues yo sencillamente ingreso el comando bedit y pues a él me va a decir seleccione un bloque para editar. Yo podría haberlo seleccionado directamente, pero yo sé pues que es el close file, entonces le vamos a dar ok. Y en esta ventana entonces nosotros vamos a seleccionar como tal nuestro bloque, vamos a buscar esas propiedades y vamos a decir que el color pues sea blanco. Y le vamos a dar cerrar el editor y le digo que guardar los cambios. Y si se dan cuenta pues ahora sí yo tengo la visibilidad adecuada de esa etiqueta. Entonces finalmente lo único que nos faltaría sería las etiquetas del punto de inflexión vertical. Bueno, entonces para generar esa etiqueta nosotros seleccionamos la rasante, decimos entonces en editar etiquetas de perfil y vamos a crear nuevamente un crest curves. Lo vamos a dejar entonces con crest and sac, pero pues nosotros entendemos que este procedimiento lo vamos a repetir pues tanto para las curvas, o sea lo vamos a hacer mejor tanto para las curvas convexas como para las curvas cóncavas. Entonces le decimos añadir, lo vamos a editar y pues lo ideal siempre es copiar esos estilos, ¿no? Entonces copiamos ese estilo y a este nuevo lo vamos a llamar entonces PIB. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es eliminar cada uno de estos componentes y vamos a dar únicamente el PBI y el abscisa del PBI y las elevaciones. Entonces pues seleccionamos el dimension line, lo eliminamos y así con los demás componentes. Bueno, ya los eliminé, entonces como tal tendríamos nosotros únicamente pues ese contenido central y pues lo vamos a editar, ¿no? Entonces seleccionamos, vamos a borrar entonces el parámetro K y la longitud porque no nos interesa y lo vamos a dejar entonces lo más cercano posible al formato en vías. Entonces acá tenemos que esto es PIB espacio
y aquí en la elevación pues tenemos que esto es cota. Borramos los puntos y le decimos que espacio. Entonces seleccionamos, ponemos de una vez el formato de color blanco, el texto que queramos, y aquí pues entonces nosotros verificamos que tenemos pues una inclinación de 90 grados. Entonces seleccionamos, decimos que esto se incline 90 grados. Podemos cambiar la altura del texto si queremos también, y vamos a generarle un desfase en Y de unos menos 5 milímetros, menos 50 milímetros, es decir 5 centímetros hacia abajo. Le damos hacia atrás y vamos entonces a comprobar aquí que ya tenemos creado. Entonces a continuación vamos a generar una línea, y aquí entonces le vamos a cambiar el nombre, puede ser unión, y a esta línea entonces primero le vamos a definir cuál va a ser ese objetivo. Ese objetivo entonces va a ser el PBI Station and Elevation que acabamos de modificar, y aquí queremos que el otro punto objetivo entonces le digo que sea verdadero, y él me lo conecta directamente. Entonces aquí lo único que yo tendría que cambiar sería ese top LED para que me lo quede en la mitad y en el centro. Y listo, entonces acá también yo le puedo cambiar ese color a esa línea, y ya lo que me faltaría entonces sería generar esta marca, ¿no? Entonces esa marca pues lo ideal es que cada uno la genere a modo de bloque. Pues aquí para efectos demostrativos vamos a utilizar uno de los que ya existen por defecto. Entonces le digo añadir bloque, y este bloque pues le va a cambiar el nombre para que sea marca, la visibilidad entonces que sea verdadera, y aquí entonces vamos el punto, digamos que objetivo, entonces va a ser el punto union, y él como tal pues bueno, todavía no he seleccionado el bloque, vamos a seleccionarlo. Entonces aquí en block name lo selecciono, aquí yo agrego pues el que yo tenga creado, pero pues en este caso vamos a crear un círculo, puede ser un aectic circle. Vamos a generar, le damos ok, y vamos a ver pues que él me lo genera en la parte, digamos que contraria a la que necesitamos. Es porque pues aquí el objetivo está en el inicio, acá sencillamente le damos en el fin. Entonces ya tendríamos ahí, si nosotros tenemos pues configurado ese bloque, nos va a salir como queremos. Finalmente pues aquí le podemos poner el color magenta. Si no nos lo cambia pues ya sabemos de qué forma lo podemos modificar, y le vamos a dar aplicar y le vamos a dar aceptar. Entonces listo, ahí nosotros ya tenemos nuestras etiquetas de punto. Entonces me faltaría pues darle edit y modificar este bloque para que me quede color magenta, pero pues igualmente el bloque que nosotros hemos creado ya debe tener esas condiciones. Entonces vamos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora pues con las curvas cóncavas. Entonces vamos a seleccionar nuestra rasante, le vamos a dar entonces editar etiquetas, y vamos a crear entonces ahora el Sack Curves, y vamos a crear, puede ser con el formato in vías que ya tenemos, le damos a añadir, y otro Sack Curves, pero entonces ahora con el PIB que ya lo tenemos, y le damos a añadir, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Entonces bueno, de esa forma ya nosotros tendríamos generados todas las etiquetas de nuestro perfil. Entonces, seguramente pues estas etiquetas que nosotros creamos también se pueden arrastrar. Lógicamente pues al arrastrarlo yo voy a tener el problema de que se me cambia como tal, digamos, esa forma de la flecha y el color. Pues nosotros sabemos que lo modificamos allá en layout, en el Dryjet State, entonces por eso pues no habría ningún problema, ¿no? Entonces lo seleccionamos y lo dejamos así. Entonces como tal ya tendríamos las etiquetas, ya tendríamos toda la composición. El paso que sería pues sería mandarlo o generarlo directamente a nuestra plantilla. Bueno, entonces para efectos demostrativos nosotros hicimos todas estas ediciones desde este perfil general que tenemos en el modelo, pero por la longitud pues nos vamos a dar cuenta que ahora que yo genere los marcos de vista, pues este perfil se va a tener que dividir en dos, y muchas de las configuraciones que hicimos se van a perder. Pero no hay ningún problema, ya que lo más importante es que tengamos unos estilos creados, y a partir de esos estilos pues se generan rápidamente. Entonces bueno, para eso desde la pestaña Output vamos a dar a crear marcos de vista, y esta configuración pues es muy sencilla. Acá sencillamente pues digo que digamos que esos marcos se creen a partir del alineamiento central, es decir, del eje de la vía, y aquí pues selecciono cuál va a ser ese template o esa plantilla que nosotros tengamos. Pues en este caso va a ser esa que mostramos al comienzo del video. Entonces las demás configuraciones pues no son tan importantes, o sea, no nos van a afectar en este proceso. Y aquí pues es importante que tengamos el estilo de nuestro perfil en vías, y pues este set de bandas lo vamos a dejar tal cual.
Vamos a crear entonces esa visualización. Nos damos cuenta entonces aquí en planta yo ya tengo esos dos marcos, lo que me indica pues que se me van a generar dos planos y por ende pues el perfil se va a tener que dividir en dos. Entonces para eso vamos a darle a crear hojas. Bueno, y una vez en esta ventana pues la configuración también será muy sencilla. Digamos que como elementos importantes tenemos la creación de los layout o de las ventanas de presentación. Si queremos que se cree, digamos que por cada layout un nuevo dibujo, si queremos que todos los layouts se generen en un nuevo dibujo, o si queremos que todos los layouts se generen en el dibujo actual, como este es el caso. Adicionalmente pues aquí le modifiqué el nombre para que me muestre estas abscisas y ya vamos a ver pues que esto va a ser muy útil en el momento en que nosotros estemos dando los pasos finales en el rótulo. Entonces, como tenemos por allá un campo creado con el nombre de layout, se va a hacer de alguna forma dinámico. Entonces bueno, los demás elementos acá me dice dónde quiere guardar ese set de impresión, por decirlo así, o de planos, y acá pues dejamos todo por defecto. Entonces le damos crear. Acá le digo aceptar, me está diciendo que requiere guardar el proyecto y me dice seleccione el origen del perfil. Entonces yo lo voy a dejar por aquí, por este lado de los nuevos perfiles, como para que no nos... Bueno, entonces una vez cargó, vamos a ver que pues acá me está generando esas hojas nuevas. Y pues nosotros vamos a tener nuestros dos nuevos perfiles. Entonces acá no hay ningún problema que se vean así. Sencillamente pues es regenerar el modelo y ya pues él se va a ver de una forma coherente. Entonces, como se dan cuenta, pues ese perfil no va a tener las mismas configuraciones que tenemos, pero sí algunas similares. Entonces ya sencillamente es que yo agregue las etiquetas y lo modifique de acuerdo pues a la necesidad del proyecto. Bueno, entonces para generar esas modificaciones se hace interesante pues trabajarlas desde el layout, que es desde donde en definitiva vamos a generar pues el plano, ¿no? Entonces nos damos cuenta que bueno, este perfil necesita primero que todo centrarse y adicionalmente pues que tenga unas condiciones adecuadas tanto de abscisado como de cotas para que se ajuste perfectamente a esa plantilla que tenemos. Si nosotros miramos pues la base que tenemos, que es el envías, pues nos damos cuenta que él maneja digamos que 900 metros de alineamiento o de abscisas para que ajuste perfectamente. Entonces pues para eso seleccionamos el perfil. A pesar de que yo tenga bloqueada la ventana, voy a poder modificar digamos que las propiedades como tal del perfil. Lo que no voy a poder hacer va a ser cambiarle la escala o moverlo, pero pues ahorita vemos que sencillamente pues es desbloqueando esa ventana. Entonces iniciamos con generar entonces en el station, que no queremos que sean 860 metros sino que sean 900. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Entonces nos damos cuenta bueno que ya él mejora su longitud, pero pues que ahora necesitamos centrarlo. Entonces para eso pues me voy a acercar aquí lo suficiente, quito la restricción, quito el candado y voy a centrar nuestro perfil. Entonces voy a hacer que digamos que encaje perfectamente, ya que nosotros lo tenemos todo pues ajustado a los mismos tamaños, ¿no? Entonces lo bloqueo, vengo aquí al papel, damos cuenta que de pronto todavía hace falta un poco más de ajuste, por ahí estaría bien. Entonces si se dan cuenta la escala cambia, pero pues sencillamente yo la voy a modificar, es muy poco lo que ha cambiado. Entonces la bloqueo y ya pues regreso entonces para seguir modificando ahora las elevaciones. Bueno, entonces para modificar esas elevaciones nos damos cuenta que no cuadra pues porque no empieza desde una elevación como tal cerrada y tampoco termina en una elevación cerrada. Entonces pues vamos a seleccionar el perfil, vamos a editar las propiedades del perfil y ya no venimos a Station sino a Elevation, a elevaciones. Aquí vamos a quitar esta opción de Split Profile porque pues eso me cambia como tal el estilo y vamos a dejar entonces ese perfil por unas elevaciones digamos que específicas. Entonces yo quiero que sea por ejemplo de 2645 y lo vamos a dejar a 2672. Entonces le decimos aplicar y le decimos aceptar. Entonces si nos damos cuenta, cuando yo le quito esa opción ya ahora sí va a tener el desfase que nosotros lo configuramos antes y pues va a mejorar y va a ajustarse perfectamente. De pronto, ¿qué pasa? Bueno, miramos, la composición estaría bien. Nos damos cuenta que entonces tenemos que bajarlo alrededor de 1, 2 y 3 metros para que pues encaje perfectamente. Entonces para eso,
como la última cuota es 2669, pues podríamos dejarlo a 2668.99, llevarlo al milímetro para que lo cierre perfectamente ahí. Entonces selecciono, nuevamente repito el procedimiento, pero aquí decimos que 2668.999. Le decimos aplicar y le decimos aceptar. Entonces yo puedo regresar yo aquí al papel. Nos damos cuenta que bueno, ese perfil ya tiene la composición necesaria y el ajuste necesario dentro de la plantilla. De pronto pues ya sería cuestiones de que yo le modifique, puede ser por ejemplo el offset que tengo. Entonces para eso pues ya no vengo desde las propiedades de la visualización, sino del estilo de visualización. Entonces selecciono, vengo entonces a los ejes verticales y pues aquí tengo menos 15, pues vamos a dejarlo de menos 10. Vamos a darle a aplicar. Bueno, puede ser entonces menos 12, que sería como el punto medio. Aplicar. Y en right lo vamos a dejar igual, pero entonces con 12. Y perfecto, entonces ahora sí yo ya tendría ese perfil ajustado de una forma coherente dentro de mi layout. Entonces ahora pues vamos a generar las bandas correspondientes como lo vimos anteriormente. Bueno, entonces esta vez el proceso será más sencillo, ya que nosotros tenemos los estilos configurados. Entonces seleccionamos el perfil, venimos a las propiedades de la visualización del perfil y vamos a crear entonces unas bandas. Entonces nosotros en el bottom vamos a crear entonces elevation. No queremos este empty blank. Vamos a tener las elevation, que ya las generamos, que son las abscisas que vimos que están bien. Y en el top pues entonces vamos a quitar este empty blank y vamos a generar, entonces lo tendríamos en orden de fill data. Lo añado, le digo aceptar, entonces el gap de 0. El cut data lo añado, le digo aceptar, el espaciado de 0 y el super elevation, que lo vamos a manejar con el invias, que es el estilo que nosotros ya tenemos. Nuevamente entonces aquí decimos que 0, le digo aplicar y le digo aceptar. Entonces perfecto, nosotros ya tenemos ajustado de acuerdo pues a los espacios. Entonces bueno, acá nos haría falta en realidad nos haría falta 1 metro más para generarlo perfectamente. O sea, tenemos cotas, pero tenemos 1 metro más de perfil, ¿no? Entonces venimos a Profile View y lo vamos a dejar entonces hasta la 2669.99. Y le decimos aceptar. Listo, perfectamente. Entonces ya tendríamos ahora sí nosotros ubicados esas bandas del perfil. Entonces ¿por qué nos está mostrando en ceros? Pues porque no configuramos de que nos seleccionara el perfil 1 y el perfil 2. Entonces seleccionamos nuestro perfil, seleccionamos el perfil, venimos a las propiedades, a las bandas, venimos a la parte superior y entonces aquí nos hizo falta decir que bueno, que uno sea el terreno natural, pero que el otro sea la rasante. Y perfecto, entonces ahora lo que nosotros tendríamos que hacer, entonces vamos a tener nosotros nuestros puntos de geometría horizontal, que los tenemos marcados con esos ticks, y pues los vamos a configurar, digamos que con estas herramientas. Este proceso pues sí tengo que hacerlo manualmente, pero pues teniendo la guía se hace más sencillo. Bueno, entonces una vez que yo ya tengo ubicados esos puntos de geometría horizontal, pues me vengo al modelo, voy a seleccionar, entonces vamos a modificar esa banda. Entonces venimos a Top of Profile y Super Elevation, que tenemos aquí el estilo invias, lo vamos a modificar y sencillamente pues les vamos a ocultar todos los ticks los vamos a ocultar porque pues no los queremos ver, ya que no están en el como tal pues en el formato que tenemos de la normativa. Le damos OK, le damos a aplicar y le damos a aceptar. Esto ya queda perfecto. Pues no, aquí todos los dejé pues tangente espiral ya. La idea pues es modificarlo de acuerdo a los puntos de geometría horizontal que nosotros estemos presentando. Finalmente lo último que nos haría falta pues serían las etiquetas. Como nosotros ya las tenemos, pues va a ser muy sencillo crearlas. Sencillamente las selecciono, le digo editar etiquetas del perfil. Vamos a agregar entonces el lines invias. Vamos a agregar entonces el crest curves, vamos a agregar invias y vamos a añadir el PIB. Y en Stack Curves vamos a añadir invias y vamos a añadir el PIB.
Perfecto, le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya podríamos regresar aquí al papel. Entonces de esa forma nosotros ya tendríamos todas las etiquetas creadas. Bueno, por acá me haría falta arrastrarlo, generarlo. Y pues ahora vamos a ver de pronto unos detalles finales respecto a nuestro rótulo. Entonces en este caso nosotros, yo por ejemplo le generé aquí un campo respectivo a autor, un campo respectivo al título y un campo respectivo al, digamos que al, y un campo respectivo, digamos que al nombre que le tengo de layout. Entonces pues así se hace más interesante porque ya está directamente configurado. Es decir, yo sencillamente le cambio el nombre a este segundo plano y pues el segundo plano se va a generar así. De igual forma entonces vamos a modificar esto. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso aparezca? Entonces pues yo me vengo aquí a las propiedades del dibujo. Entonces le digo Drawing Utilities y Drawing Properties. Y aquí pues yo voy a tener una pestaña que se llama sumario resumen. Y entonces el título entonces va a ser mejoramiento vial. Es más, yo lo puedo poner todo en minúscula y como ya lo tengo configurado directamente desde la plantilla, él me lo genera. Mejoramiento vial ISA Cuitiva. Listo. Entonces el autor vamos a ponerle UPTC. Y le vamos a dar OK. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que ahora, digamos que yo regenere el dibujo, entonces vamos a tener título, mejoramiento vial ISA Cuitiva, autor, UPTC. Entonces esa sería, digamos que el funcionamiento y la presentación final de planos que nosotros tendríamos en la parte del perfil. Bueno, entonces eso fue todo por ese video y muchas gracias por su atención.